Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el apasionante libro de Apocalipsis. Poco a poco vamos avanzando. Estamos en el capítulo 13 y lo dejamos a medias, tenemos que continuar aquí. Pero antes de que vayamos a hacer ningún comentario, como tenemos por costumbre, es muy importante, siempre lo reitero, estar familiarizados con el texto bíblico que vamos luego a estudiar. Por lo tanto, vamos a leerlo para comenzar una vez más, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1, y vamos a leer el capítulo entero para verlo en perspectiva, que dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir de la arena una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia quien tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo ya en el capítulo anterior, en el 12, cómo ha aparecido este personaje siniestro, el dragón, que no era otro nada más que el mismo Satanás, el diablo. Y él fue expulsado del cielo después de una gran batalla contra Miguel y sus ángeles. Luchaba el dragón también y sus ángeles, fueron derrotados y fueron expulsados del cielo a la tierra, donde ha supuesto una degradación, evidentemente, y está furioso, viene con toda su ira contra los hombres, contra los habitantes de este mundo, pero especialmente contra los creyentes. Ahora, ¿cómo va a llevar a cabo esta persecución contra los creyentes? Bueno, pues él va a delegar su autoridad en 2 bestias más siniestras, igual que él, que se van a encargar de traer el terror a este mundo. Y ya empezamos a hablar algo de ello. La primera bestia era una bestia que surgía del mar. La segunda bestia, que hemos leído ya hacia más adelante en el pasaje, que surge de la tierra. Una de ellas nosotros la identificamos con el anticristo, bien que ya expliqué que es un término que no aparece en el libro de Apocalipsis, pero
bueno, en fin, como estamos familiarizados con él y tampoco decimos con ello nada que no sea cierto porque esta bestia es anticristo, por supuesto que lo es, pues nos referimos a ella de esta manera, ¿no? O la bestia que surge del mar. Luego la segunda bestia, pues es el falso profeta, así es llamado más adelante en las Escrituras. Estas tres grandes bestias, el dragón y las otras dos, pues su propósito es ir contra Dios y contra su pueblo y conseguir pues que las personas adoren a la bestia, a Satanás, en lugar de adorar al Dios del cielo. Y por eso aquí comenzamos ya nuestro texto y nuestro estudio en el versículo 5, que es donde lo dejamos la sesión anterior, viendo que la bestia lucha contra Dios. Lo hemos leído, ¿verdad? Versículo 5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, la primera cosa que vemos es que la bestia blasfema contra Dios. Esta es una de sus prioridades, desacreditar por todos los medios a Dios. Es lo mismo que antes hacía el dragón, Satanás. Al fin y al cabo es el amo de esta segunda bestia que surge aquí, del anticristo. Y manifiesta la misma arrogancia, blasfema contra el Señor. Y no va a hacer otra cosa, no va a dejar de hablar mal del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque indudablemente lo que quiere es ocupar el trono de Dios. ¿Y cuál es la política que él sigue? Bueno, pues la política que él sigue es insultar, desprestigiar, calumniar a Dios, a fin de que las personas se aparten de él, lo desprecien también, se desentiendan de Dios. Es una táctica que podemos entender bien, es diabólica, pero tantas veces los hombres podemos llegar a usarla. Cuando una persona quiere ascender y encuentra un opositor en medio, tiene envidia de esa persona y lo que hace para quitarlo de en medio pues es murmurar contra él, criticarlo, desprestigiarlo, incluso inventarse mentiras, calumnias, este tipo de cosas para, bueno, pues si no puede conseguir superarle por méritos propios, pues al menos que las personas, o los jefes, o quien sea, pues piensen mal de esa persona después de haber recibido tanta basura, como a veces se le puede echar a otra persona encima, pues para ocupar el lugar que esa persona tiene. Eso que nos puede resultar desgraciadamente familiar en el ámbito de los hombres es una táctica satánica, es lo que él está intentando hacer también con Dios. Blasfemar, que eso no es otra cosa sino insultar a Dios para que los hombres no crean en él. Y desde luego esto pues resulta tristemente, resulta del agrado de los hombres incrédulos, que veremos a lo largo de este pasaje y de todo el libro de Apocalipsis, que con mucha facilidad, sin prácticamente oponer resistencia, se unen a estos malvados designios de Satanás. Así que esta bestia que surge del mar, este anticristo, nos recuerda en esto una vez más a un pasaje que ya he comentado, que es paralelo a este, que lo encontraríamos en el Antiguo Testamento en el profeta Daniel. Él nos hablaba allí de un cuerno pequeño que surgía de una bestia igualmente terrible como esta, un cuerno pequeño. ¿Qué hablaba? Dice allí Daniel, hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Ahora, es verdad que Satanás lucha contra Dios, el anticristo lucha contra Dios, el falso profeta va a hacer lo mismo, por supuesto, pero Dios pone límite a la actuación de la bestia, a cada uno de ellos. Y una vez más en esto también, pues vemos el paralelismo con este pasaje que les he mencionado hace un momento de Daniel, el cuerno pequeño allí. Allí Dios, igual que aquí, limita el tiempo de esta bestia, en la que va a poder ejercer su poder. Y en ambos casos el periodo es exactamente el mismo, 3 años y medio. 3 años y medio que en Daniel es expresado como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
que es la forma que en Daniel sirve para expresar esto, 3 años y medio. En Apocalipsis, en cambio, son 42 meses. En otras ocasiones ya lo hemos visto que son 1260 días, es el mismo periodo. Y es ese tiempo que Daniel describe como un tiempo de que la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, puede ejercer su poder sobre los hombres. Es lo que Dios le va a permitir, no más. Y esto pues nos lleva también, como ya hemos mencionado, pero es que es importante que lo veamos todo en su conjunto. Como hemos mencionado en sesiones anteriores en Daniel, en el profeta Daniel, esta última semana de años, es decir, los últimos 7 años en el tiempo, al final, pues se dividen en 2 partes. 7 años divididos en 2 partes son 3 años y medio, justo exactamente el tiempo del que estamos hablando. Esa última parte de los 7 años, de la última semana, conocida también como la Gran Tribulación. El tiempo en que el anticristo, la bestia, va a estar activa. Fíjense cómo lo decía allí en Daniel, en el capítulo 9, el versículo 27. Y por otra semana, no olviden que son semanas de años, o sea, en lugar de contar semanas de 7 días, son semanas de 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, la bestia ya va a estar antes de los 3 años y medio últimos, pero va a experimentar una transformación increíble. No va a parecer lo mismo los 3 años y medio primeros que los 3 años y medio últimos. En los 3 años y medio primeros va a ser alguien con dotes de liderazgo, un carisma espectacular, va a atraer a las personas, va a conseguir acuerdos diplomáticos increíbles en el día de hoy. Ya hablamos de alguno de ellos, de como, por ejemplo, que los judíos puedan volver a tener su templo en Jerusalén, porque el templo estaba allí, en el capítulo 11, lo hemos visto aquí en Apocalipsis. Bueno, cosas que hoy nos parecen inauditas, que nos esperan, que nos parece que es imposible, y lo conseguirá. Pero a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, cuando llegue ese punto, él manifestará lo que realmente es. Y ya nos dijo que lo primero que hará será matar a los 2 testigos que estaban predicando allí en el templo, en Jerusalén. Los matará, los exhibirá públicamente durante 3 días después de haber muerto, de haberlos matado, pero no ganará nada, porque Dios los resucitará y delante de los ojos de todo el mundo ascenderán al cielo victoriosos. Pero eso ocurrirá, ya digo, a la mitad de la última semana. Y lo que durará, el periodo que tiene para hacer daño, son los 3 años y medio últimos. Por lo tanto, en todo esto lo que estamos viendo es que la bestia siempre va a estar bajo el control de Dios, lo que confirma una y mil veces la soberanía total y absoluta de Dios. Y esto indudablemente nos trae consuelo, porque igual que nos crea cierta preocupación pensar en dificultades, en una persecución de este tipo tan dura, en pruebas, en sufrimientos, saber que Dios está en el control de todo y que Él determina la duración de cada una de las pruebas por las que tengamos que pasar, esto indudablemente nos da confianza, nos da seguridad. Dios está en el control. Recuerden cómo se explicaba el apóstol Pedro en la primera carta que escribió a una iglesia que estaba ya sufriendo persecución muy dura de parte ya del Imperio Romano. Y les están intentando animar una y otra vez a lo largo de su primera epístola. Y les dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Noten bien, por un poco de tiempo. Siempre es por un poco de tiempo. Dios pone límite, no va a dejar que llegue más allá de lo que somos capaces de soportar. Juntamente nos va a dar también su ayuda, si no, yo sería el primero que tiraría la toalla en este momento, porque pensar en los terribles sufrimientos descritos en la palabra de Dios de la gran tribulación, si yo tuviera que pasar por ahí con mis fuerzas, con lo débil que soy, yo no sería capaz.
Mi confianza está en Dios, en que Él controla cada circunstancia, que no va a dejar que vayan más allá de lo que yo puedo soportar y que además, junto con ello, me va a dar las fuerzas. Y estoy seguro de eso porque lo dice la palabra de Dios. Y estoy seguro porque veo a hermanos nuestros en otras partes del mundo donde la iglesia es duramente perseguida, que desde los creyentes más sencillos tienen la valentía y el poder, y estoy seguro que no lo tienen en ellos mismos, sino que es un poder de Dios, para vencer y luchar contra esas adversidades tan fuertes. Es la soberanía de Dios, el Dios que está en el control y que nunca abdica de su trono, que siempre permanece fiel cuidando a su pueblo, que pone límites. Esto es nuestra confianza. Ahora, notemos también cómo la bestia blasfema contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Especialmente es contra Dios y también contra su nombre. Palabras injuriosas, insultos. También contra su tabernáculo. Ya recuerdan ustedes que el tabernáculo era el lugar donde Dios, era la morada de Dios en esta tierra, donde Dios se encontraba con los hombres. La morada de Dios en esta tierra. Y blasfema contra eso. Y blasfema también, insulta a los que moran en el cielo. Esto puede ser interpretado probablemente como los creyentes que ya han sido muertos y que están en el cielo, fuera ya del alcance, del poder, de hacer daño de la bestia a los creyentes, ya están libres para siempre, sin que él pueda acercarse más ni tocarlos. Y los insulta, porque no puede llegar, pero los insulta. O tal vez los que moran en el cielo no son solamente los creyentes, sino también sean los ángeles. Recuerden que en el capítulo anterior lo vimos, cómo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles y los vencieron y los expulsaron del cielo. Entonces está furioso también por esta razón y probablemente insulte también a los ángeles. Es decir, es una bestia furiosa, una bestia que odia a Dios y que odia a todo aquel que se relacione con Dios. No lo soporta. En el fondo, pues ya lo hemos dicho, es que tiene envidia, no lo soporta. A él lo que le gustaría, lo que de verdad ambiciona, es sentarse en el trono de Dios, en su templo. Y esto lo hará cuando llegue al apogeo de su carrera. Recuerden que ya nos lo anunció también el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, otro pasaje también muy paralelo en cuanto al contenido a este que estamos estudiando. Menciono esto porque siempre un pasaje visto a la luz de otros pasajes siempre aporta más luz, más claridad, y no nos tenemos que dedicar a especular, sino a ir viendo los detalles que siempre nos ayudan a clarificar algunas cosas que puedan estar oscuras. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que son sinónimos de esta bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, y aquí es lo que estamos estudiando en Apocalipsis, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí están descritas sus auténticas intenciones. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le mueve? La envidia. Ambiciona ocupar el lugar de Dios, pero es que no tiene derecho legítimo a ello. Dios solamente hay uno, y Él y nosotros y todas las criaturas de este mundo creadas debemos de reconocer la soberanía, la superioridad, la autoridad de Dios. Estamos siempre por debajo. Aspirar a ocupar el trono de Dios es una cuestión ingenua, es absurda. Siempre seremos considerados usurpadores y nunca podremos llegar a ese punto, porque Dios tiene una gloria única, inalcanzable, incomparable. Pero el diablo aún así en su vanidad, en su locura, quiere llegar también a eso. Igual que los hombres, porque fue la tentación, él se engañó a sí mismo y engañó también a Adán y Eva. Seréis como Dios. Mentira. Nadie puede ser como Dios. Dios hay uno, es único. Es inigualable. Por lo tanto, ahora vemos que la bestia hace también guerra contra los santos. Y lo que aquí nos llama la atención,
y los vence. Y aquí, una vez más, pues vemos la relación de nuevo entre este pasaje de Apocalipsis y el que ya hemos mencionado en Daniel, con el cuerno pequeño. Porque también el cuerno pequeño pues hace todos los esfuerzos posibles para luchar contra los santos y también dice allí que los vence. Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Por supuesto, nada podría hacer la bestia contra los creyentes si Dios no se lo hubiera permitido, que es lo que nos dice nuestro pasaje, que Dios se lo permitió. Le permitió este periodo de sufrimiento de la gran tribulación. Y no lo olvidemos, estará bajo el control y la autoridad de Dios. Se le ha dado autoridad, se le ha permitido que haga guerra a los santos. Que en este sentido pues es la continuación de la obra que ya vimos del dragón. Recuerdan que el dragón hizo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues son creyentes, evidentemente, y probablemente haya que diferenciarlos de los judíos, de los 144.000 o del pueblo judío, la mujer que era protegida por 1260 días en el desierto, recuerdan el capítulo 12. Pueden ser creyentes que se hayan convertido después del arrebatamiento de la iglesia, puede ser, o puede ser también una referencia a la iglesia. ¿Cuál será la opción correcta? Bueno, pues todos tenemos nuestras preferencias, ¿no es cierto? Pero probablemente para saberlo con exactitud aún tendremos que esperar a que la cosa se cumpla, porque creo que Dios, ya lo he dicho otras veces, no lo ha revelado de una forma tan clara. Tenemos indicios, y hay muchas veces que leo y digo, hombre, esto parece apuntar a que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, pero otras veces digo, pues casi llega al mismo tiempo. Es que no está del todo. Creo que hay cierta ambigüedad intencionada de parte de Dios para que nos preparemos ante cualquier escenario posible. En todo caso, lo que vemos aquí es que la bestia hace guerra contra los creyentes y los vence. Ahora, ¿en qué consistirá esta victoria? ¿Cómo los vencerá? Bueno, pues lo más probable es que los va a matar. Es la forma en la que nos dice el capítulo 11 que venció a los dos testigos. Dice, cuando hayan acabado, hablando de los dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Capítulo 11, versículo 7. Los vencerá y los matará, nos ha dicho ahí. Por lo tanto, es una victoria física, los mata, pero no es una victoria espiritual. Espiritualmente hablando, no puede hacer nada contra ellos. No puede luchar ni siquiera con argumentos, porque cuando uno tiene que utilizar la fuerza bruta, la violencia, es porque se han acabado las razones, porque no tiene ya razones, porque si no intentamos siempre convencer. Cuando ya vamos a ese otro punto es porque hemos perdido la lógica, las razones. Y entonces los vence ¿cómo? Por la fuerza, pero no los vence realmente. Porque estos dos testigos, que sí los venció, los mató, y delante luego de sus narices, Dios los resucitó, y delante de todo el mundo que lo estará viendo en ese momento, pues ascendieron al cielo. Es una victoria tan pequeña, tan parcial, tan insignificante, cuando la comparamos con el conjunto de la eternidad. ¿Qué es? Pues no es nada. En todo caso, aquí sí que tenemos una verdad importante, y es que los creyentes de ese tiempo, de la gran tribulación, van a sellar su testimonio con su vida. Y hace un momento decía que cada uno tenemos nuestras propias prioridades y preferencias en cuanto al arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? Bueno, los hay que dicen que no va a haber arrebatamiento. Bueno, yo estoy convencido que sí, la Biblia lo dice con tanta claridad que no sé cómo se puede negar algo así y al mismo tiempo creer la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, sí, tenemos nuestras preferencias. Que venga, que el arrebatamiento sea antes de que venga la gran tribulación, porque es que entrar en la gran tribulación es sufrir mucho. Nos gusta pensar así.
Ahora, imaginémonos, aunque solamente sea eso, imaginémonos, no aceptémoslo, pero imaginémonoslo, que la Iglesia del Señor Jesucristo del siglo XXI tuviera que pasar por la gran tribulación, por un periodo de sufrimiento y de prueba de esta magnitud. Y en ese momento cada uno de nosotros nos tenemos que hacer con mucha honestidad esta pregunta: ¿estaré yo preparado? ¿Está preparada la Iglesia para atravesar un periodo de este tipo? Yo entiendo que hay hermanos nuestros en muchas partes del mundo que están sufriendo con una valentía encomiable, asombrosa, la persecución y la pérdida de todo, y de la vida incluso, de las familias, en muchos países, en muchísimos países desgraciadamente en este mundo. Y lo hacen con una dignidad que colocan realmente el listón muy alto. Son personas que tienen una fe sencilla pero muy sólida, muy fuerte. Y yo me pregunto si los creyentes que vivimos en esta otra parte del mundo, donde gozamos de comodidad, gozamos de libertad, ¿qué pasaría si de repente empezara a venir una persecución de este tipo que conmoviera, que moviera nuestro suelo debajo de nuestros pies, que empezáramos a perderlo todo, a perder la familia, a perder los bienes, a perder la vida incluso? ¿Qué pasaría? Aquí los creyentes tengo la sensación de que hay una debilidad, una fe tan débil, tan frágil, que me asusta a veces, ¿no? Me asusta, no estamos preparados frente a esto, me da la sensación. Y esta es la cosa que más en la que más me encantaría estar equivocado. Se lo aseguro. Cuando sufrimos una pequeña pérdida, o gran pérdida, sufrimos porque hemos perdido un trabajo, o una gran pérdida, hemos perdido un hijo, hemos perdido un marido, una mujer, automáticamente empezamos a darle mil vueltas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasará si un día tuviéramos que enfrentar en bloque, de una forma ya abundante, este tipo de cosas, que llegara a ser la normalidad para nosotros? Una vez, hace no mucho, leía yo de un misionero norteamericano que, hablando con un pastor iraní, o con un creyente iraní de Irán, el pastor norteamericano quedaba asombrado, ¿no? Un poco desconcertado. El creyente iraní le decía: para un creyente aquí, se refería en Irán, es una vergüenza morir por causas naturales. Madre mía. Para un creyente aquí es una vergüenza morir por causas naturales. Oiga, pues entonces ¿usted cómo espera morir? Pues espera morir por la persecución en Irán y toda la crueldad con la que se pueden expresar muchas veces los radicales musulmanes contra los creyentes. Pues esperan morir así. Esta actitud, que no solamente es de Irán, evidentemente, que hay otros muchos países donde nuestros hermanos ven las cosas de la misma manera, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo y pensando y sintiendo y cómo nos movemos en esta parte de Occidente. Tal vez debamos de... Yo insisto mucho, lo sé, igual algunos ya piensan que soy un poco pesado, pero mejor estar preparados, que si no lo estamos, y empezar a fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios, en la comunión con Dios, entender bien su palabra y sus promesas y cómo es Dios, conocerle de una forma personal y cercana. Es la única manera de poder estar preparados cuando ese momento llegue. Ahora, habiendo dicho esto, también debemos de hacernos alguna pregunta, legítima me parece. ¿Por qué Dios permite que sus santos, que sus hijos sufran persecución y de hecho que sean vencidos? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay que decir que esto ya estaba, no es letra pequeña en el contrato. Esto fue dicho con total claridad por el Señor Jesucristo. No debemos de poner el grito en el cielo diciendo: ¡ay, qué me está pasando! Esto ya está asumido, o debemos de asumirlo, porque el Señor lo dijo claramente. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Si a mí me han perseguido, y le persiguieron hasta matarlo, a vosotros os perseguirán. No, esto no es letra pequeña, ya digo, del contrato. Esto es, como diríamos aquí, más claro no canta un gallo. Esto está clarísimo.
clarísimo. Así que no nos extrañe si sufrimos persecución, porque el Señor Jesucristo dijo que sufriríamos persecución. La razón: el diablo odia al Señor y odia a todos los que se relacionan con Él. Si a Él le hicieron eso, a nosotros nos lo harán también. Es inevitable. Ahora, eso no contesta a la pregunta que estamos haciéndonos. ¿Cuál es el propósito por el que Dios permite esto? ¿Hay algún propósito? Y evidentemente lo hay, y el Señor lo explicó también. Y es que, fíjense hasta dónde llega la gracia y el amor de Dios. Personas que odian a Dios y que odian todo lo que se relaciona con Dios, estamos diciendo, y a pesar de eso, Dios sigue amándoles. Y Dios sigue buscando la forma de llegar a sus corazones para que sean salvos. Por eso el Señor dice que la persecución de los creyentes es un precio a pagar para que otras personas, ese tipo de personas, puedan llegar incluso a conocer al Señor. Fíjense lo que dijo el Señor: os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, y aquí viene lo que quiero subrayar, para testimonio a ellos, para que reciban quizás el último testimonio del Evangelio, y con ello la posibilidad de ser salvados. Ahora, la bestia alcanza, vemos aquí ahora, una autoridad sobre las naciones absoluta. Empieza a surtir efecto esta campaña de desprestigio bien orquestada contra el Señor, contra los creyentes, y llega a conseguir un dominio de alcance mundial. Dice que también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, conseguirá erigirse como un líder todopoderoso, un gobernante mundial, y logrará unificar la política mundial, logrará enfrentar con cierto éxito, por lo menos al principio, los graves problemas, o al menos en promesas, los grandes conflictos y problemas que tiene este mundo, que tendrá en ese momento. Conseguirá esa autoridad. Al fin y al cabo, fíjense de qué manera ahora mismo este escenario se está preparando ya, ¿no? No hay que ir muy lejos ni darle muchas vueltas al asunto. Estamos ahora mismo inmersos, nosotros aquí en España hemos tenido que cancelar todas las reuniones de iglesia, los creyentes no se pueden reunir por ley, por este temido virus, el coronavirus, y las personas, cada uno de nosotros estamos confinados en nuestras casas, y escuchamos los medios de comunicación como unos se recriminan a otros: es que en tal país se han tomado medidas de este tipo antes que nosotros tendríamos que haber hecho esto antes, pero ¿y por qué nosotros hacemos esto? Y este otro país también aquí en Europa está haciéndolo de otra manera, y aquel país en Norteamérica o en Sudamérica están haciéndolo, no se están preparando ya, ¿y por qué en Asia no se...? Y hay tal diversidad de medidas que llegan a veces escalonadamente, cuando un asunto del tamaño de la gravedad como este, pues requeriría un mando conjunto de alguien que dijera: así en todo el mundo, punto y final. Y entonces sí, eso se pararía rápidamente. Y quizás estén reclamando cosas de este tipo. En el fondo, ¿no? Alguien que nos dirija con certeza, que no improvise, que no vaya detrás de los acontecimientos, sino que se anticipe a las cosas. Y a veces nuestros propios gobernantes, nos da la sensación, seguramente yo estoy equivocado, pero que parece que incluso cuando gobiernan están en campaña electoral, pensando en qué dicen las encuestas, qué les va a favorecer más o menos de cara a perpetuarse en el gobierno, y no están pensando en lo que en gobernar. Y frente a todo esto, esta incertidumbre que a veces nuestros propios políticos nos generan, pues quizás están escuchando voces y cada vez se van a oír más. Nos hace falta alguien que tome decisiones centrales donde las propias naciones cedan su soberanía para que haya alguien que nos gobierne, que nos coordine. Fíjense ahora el problemón económico que nos viene después de esto. Después de que pase el virus y que logre controlarse, que nos queda todavía bastante tiempo, estamos empezando. ¿Qué va a pasar con la economía? Familias enteras encerradas en sus casas durante semanas
sin poder trabajar, sin tener medios. Las empresas despidiendo, ¿o qué van a hacer? ¿Van a pagar sueldos sin tener ingresos? ¿Cómo se van a recuperar? La crisis que nos viene encima es enorme, es de una magnitud insospechada. Las bolsas en el mundo están cayendo en picado. La economía. Sí, podemos lanzar mensajes bonitos, todo va a salir bien, tranquilos, hay esperanza, somos luchadores. Bueno, muy bonito todo eso. Pero la cuestión está en que son problemas de una magnitud para los que creo que se les quedan grandes a nuestros propios gobernantes, a todos. Y es que además no tenemos experiencia de algo parecido antes, ¿no? Entonces, este escenario reclama casi a gritos que se levante un líder mundial que controle todo eso. Y el anticristo, bueno, va a ser, además, como ya dijimos en nuestra sesión anterior, con la capacidad de hacer milagros. Un hombre con este carisma que va a tener, que sí, nosotros lo vemos como una bestia, porque la Biblia lo pinta así, lo dibuja así, claramente, pero en realidad se refiere a él como un hombre. Los hombres de este mundo lo van a ver como un hombre, con poder, con el poder de Satanás, que sí, es una autoridad delegada, pero con mucho poder. Pues el escenario se está preparando, y ya estamos viendo pues, que eso es otra señal más. Indudablemente estaba ya en los 4 jinetes del Apocalipsis, pues las plagas, las pestes, todo esto, ¿no? Estaba allí, y otras muchas cosas que vienen también. Son señales anticipadas, y recuerden lo que hablamos cuando estudiábamos aquel pasaje. Son señales que han estado siempre presentes en este mundo, pero lo que nos dijo el pasaje allí fue que cuando aumenten en intensidad, es como la mujer que está de parto. Sí, por el momento las contracciones vienen muy distanciadas, pero cuando aumentan en intensidad, cada vez más dolorosas, y se espacian cada vez menos en el tiempo, dice, ya al fin está cerca, dijo el Señor. Y todas estas cosas, el mirar los tiempos y ver todo esto, lo que anticipa es que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba para que venga el Señor, el tiempo se acaba para que entremos ya, que este mundo entre ya en este periodo final. En este sentido, antes hablaba de si el arrebatamiento va a ser antes o después de la gran tribulación. Yo no lo sé, ya lo he dicho otras veces. Uno de los argumentos que me lleva a pensar que tal vez pueda ser antes es que me parece difícil creer que el anticristo pueda llegar a tener todo este control sobre todo el mundo, estando la iglesia presente, al menos una iglesia fuerte, una iglesia viva, que esté presente en este mundo. Creo que es un impedimento para que el diablo vaya más allá. Entiendo que la iglesia algo dirá, se opondrá, le hará las cosas difíciles. Quizás con eso coincide lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Vosotros sabéis lo que al presente se lo impide, pero aquello será quitado. Y no lo dice. ¿Qué es lo que será quitado? Tal vez sea la iglesia, el testimonio de la iglesia por medio de su Espíritu Santo quitado en ese momento, y Satanás actuando libremente en un mundo que quedará desprovisto de la influencia santa de la iglesia. No lo sabemos. Son temas que pues, tenemos que meditar en ellos con precaución y esperando siempre ver qué es lo que el Señor va a mostrar cuando el momento llegue. Ahora, este reino que Él va a instaurar será el último reino anti-Dios que este mundo va a conocer. ¿Por qué se va a desaparecer? Y ya dará lugar al reino de Dios. Pero por el momento consigue gran poder. Y no solamente gran poder político, de gobierno, sino también incluso consigue que la bestia sea adorada. Fíjense el versículo 8 del capítulo 13. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, pues evidentemente la bestia, con estas medidas que tomará cuando aparezca, pues conseguirá tal grado de entusiasmo entre las personas que se rendirán sin oponer resistencia, se rendirán en adoración a la bestia. Bueno, todos no exactamente, todos menos aquellos que son creyentes. Es decir, se rendirán los que no han querido creer en Dios. Y es que al final
solamente hay dos opciones. Nos gustaría que hubiera tres, pero solamente hay dos. O adoramos a Dios o adoramos a la bestia. O creemos en la verdad o seremos seducidos por la mentira. ¿Qué tercera opción nos gustaría? Bueno, mucha gente, a mí no. Pero hay mucha gente que les veo, no, yo neutral, a mí me resulta indiferente, yo ni lo uno ni lo otro. Y se creen eso. Es como si hubiera un conflicto aquí y entran, ya saben ustedes cómo son los suizos, ¿no? No, nosotros no entramos en la guerra nunca. Nosotros somos neutrales. Nosotros nos dedicamos a lo de la banca y vosotros si queréis, pero nosotros no entramos en la guerra. Y no se puede. Aquí, en este conflicto, no existe un terreno neutral. No se puede ser indiferente. A mí esto me da lo mismo. No. Podemos creernos que puede ser posible, pero no lo es. Lo deja bien claro la palabra de Dios. No hay terreno neutral. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. O creemos en la verdad o somos seducidos por la mentira. No hay término medio. Los creyentes serán guardados de esa seducción engañosa de la bestia. Aunque nos dijo el Señor que intentará, si fuera posible, engañar también a los escogidos. Razón, advertencia seria y razón para estar bien afianzados en la palabra de Dios, en la comunión con el Señor, una comunión viva, estrecha, íntima con el Señor. Porque si no podemos ser arrastrados, seducidos, engañados. Luego, interesante también cómo son descritos aquí los creyentes. Dice que los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y aquí queda claro que la vida que tenemos los creyentes, pues es una vida que nos viene dada por Cristo, por el Cordero que fue inmolado, lo cual apunta hacia Cristo y la cruz con todo lo que implica la cruz, la muerte, la resurrección, la ascensión, la glorificación. No hay otro medio para ser salvados. Y esto es lo que dice además que fue inmolado desde el principio del mundo, algo que el apóstol Pedro, recogió en su epístola. Este deseo de Dios desde el principio, desde antes de la creación del mundo, de que todos los hombres sean salvos. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestra vida depende de ese sacrificio, de ese amor de Dios por los hombres. Y a continuación, siguiendo nuestro texto en Apocalipsis, encontramos una exhortación a oír. Dice el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Acabamos de leer que el propósito de Dios es la salvación de los hombres y a tal fin preparó un sacrificio de antemano desde antes de la fundación del mundo para que las personas pudiéramos ser salvados. Ahora, esto no elimina en ningún momento la propia responsabilidad del hombre, que debe de prestar atención a lo que Dios dice y creer en ello y obedecerlo. Tiene que escuchar la voz de Dios que nos viene por su palabra y tomar una decisión consciente y responsable frente a ella. Escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. No hay otra forma de revelarse. Dios. Aquí tenemos lo que necesitamos. Recuerden ustedes cuando en la historia que contó el Señor acerca de Lázaro y el rico Pulón, que el rico desde el infierno decía, por favor, Padre Abraham, manda a alguno allí, que si fuera alguien de entre los muertos a mi familia, creerían para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué les contesta? Dice, no va a ir nadie del cielo a hacer esto. Puede parecer que así creerían, no. Dice, a Moisés tienen ya los profetas, léanlos. Porque si no creen a ellos, tampoco creerán, aunque viniera alguien
de entre los muertos. Es la palabra de Dios donde está el poder, el conocimiento para escuchar la voz de Dios. Y ojo, ya digo, debemos de tomar una decisión consciente y responsable, porque las consecuencias que tendrá sobre nosotros serán indudablemente eternas. Esta frase, si alguno tiene oído, oiga, que el Señor tantas veces utilizó en los evangelios. Aquí, bueno, para que le escucharan, ¿verdad? Y para que hicieran caso al mensaje. Pero aquí, tal vez en Apocalipsis, tiene otras connotaciones, tiene otra finalidad. ¿Cuál? Pues es un llamamiento a escuchar, como siempre, con la finalidad de obedecer, pero especialmente de ser fieles en medio de las dificultades, del momento de prueba que ha de venir sobre este mundo. Un llamamiento a escuchar para obedecer, para ser fieles y resistir en la fe sin ceder a las presiones del maligno, del opresor. Esto es lo que Dios quiere que oigamos y la forma en la que Él quiere que oigamos para llevar a cabo este tipo de cosas. Ahora, no solo los creyentes debemos de escuchar, también los incrédulos deben de escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos también son responsables de sus actitudes y de sus hechos. Deben de escuchar de una forma responsable, sabiendo que un día tienen que dar cuentas. Fíjense, continuando con nuestro texto en Apocalipsis 13, ahora en el versículo 10, lo que nos dice a continuación. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y aquí encontramos dos partes en este versículo. La primera parte habla de la justa retribución de Dios para todas las personas en función de sus obras. Dice, los creyentes pues pueden ser llevados en cautividad, dice aquí, pueden ser muertos a espada, pero incluso pueden sufrir persecución en la gran tribulación, cosas muy terribles, pero quienes hagan esto con ellos, pues finalmente serán también juzgados y recibirán su justa retribución. Debían de escuchar bien. Sí, pueden hacer eso contra los creyentes, pero ellos tendrán que dar cuentas finalmente. Y la segunda exhortación que vemos aquí tiene que ver con los propios creyentes. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿En qué sentido? Bueno, es una exhortación a los santos a perseverar, a depender enteramente de la providencia de Dios. ¿Cuál sería la otra opción? Bueno, la otra opción es que si me están persiguiendo, pues que nos organicemos, aunque sea para hacer una guerra de guerrillas, para hacer atentados, para infligir algún daño al enemigo por medios violentos, por la venganza. No. Esto no es permitido por la palabra de Dios. No existe esta posibilidad, violencia, venganza. No existe. Tenemos que descansar enteramente en la providencia de Dios. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Recuerden cómo lo explicaba el apóstol Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, que como antes les he comentado, el propósito, el contexto de esta carta tiene mucho que ver con animar a una iglesia que estaba sufriendo ya persecución en el primer siglo. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es la única opción que tenemos. Y a continuación, versículos 21 al 23 de este capítulo, coloca a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo supremo de esto. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Algunos dirán, bueno, pero esta es una actitud de perdedores, de débiles. Bueno, puede ser interpretado así, no cabe duda. Pero no son más fuertes los que responden con violencia, los que responden con venganza,
los que maldicen cuando son maltratados. Eso es lo lógico, lo que sale de nuestro corazón caído sin ningún tipo de dificultad ni esfuerzo. Si alguien me hace algo, contraataco. Donde está la verdadera fortaleza es en el autocontrol, que en este caso solamente es posible por medio del Espíritu Santo, para que cuando nos hieren una mejilla, colocar la otra. Cuando abusan de nosotros, ir más allá incluso, por amor a la persona. Pues eso sí que es difícil. Y esperar, no que nosotros vamos a hacer un juicio, sino que Dios va a juzgar justamente. Y nosotros hemos delegado todo eso en las manos del Señor. No nos vamos a vengar, no vamos a juzgar las cosas por nosotros mismos. Eso sí que es la verdadera fuerza. Ahí está la fortaleza. Lo otro, lo de un arranque de ira, eso no. Eso hay que ser débiles, no fuertes. Pues esto sin duda a pesar de todo, es una importante palabra de consuelo para aquellos que sufren cualquier injusticia. ¿Por qué? Porque los que pasen por la tribulación, los que pasen por persecución en este mundo presente o más adelante, pues Dios va a juzgar las cosas. Podemos sufrir mucho, muchísimo, pero Dios va a ser justo, va a juzgar cada cosa adecuadamente, en relación con los hechos, con los actos, en el momento oportuno. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no va a dejar ninguna causa pendiente. Todas serán juzgadas. Y lo que estamos viendo aquí es que el mal no puede triunfar, ni Dios va a ser burlado. El mal no puede triunfar, ni Dios va a ser burlado. Recuerden lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, sí que es muy importante escuchar esta exhortación. Oír bien. El que tiene oídos para oír, oiga bien. Oiga y actúe, tome decisiones correctas en función de lo que está oyendo. No se equivoque, no se equivoque. ¿Por qué? Porque cada persona será juzgada por lo que hace. Y lo grave aquí es que el castigo será eterno. Hemos leído de que las personas en la gran tribulación, el diablo y sus colaboradores perseguirán a los creyentes, los llevarán en cautividad. Bien, y les quitarán la vida, sí. Pero fíjense, el que lleva en cautividad va en cautividad. ¿Y a dónde irán ellos? Cuando sigamos leyendo el libro de Apocalipsis veremos dónde termina eso. ¿Dónde termina? Pues termina en el lago de fuego y azufre que arde eternamente. La bestia y sus colaboradores, sus secuaces, llevan en cautividad, pero ellos finalmente serán llevados en cautividad. Pero no es comparable. No es comparable el lugar de eterno castigo donde serán recluidos por toda la eternidad. Porque no quieren tampoco estar con el Señor, ni quieren estar con los creyentes. Odian con todas sus fuerzas. Por eso algunas personas dicen, no puede haber infierno. Pero ¿cómo no va a poder haber infierno? Y entonces a todas estas personas que odian a Dios, que odian a los creyentes, hay que llevarlos al cielo a la fuerza. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Al final Dios coloca a cada persona en el lugar que Él ha decidido estar, porque quiere estar, porque ha tomado sus propias decisiones responsablemente, conscientemente. Han escuchado y han tomado decisiones. Qué importante, por lo tanto, es tomar las decisiones correctas. Estos pasajes son importantes. El libro de Apocalipsis comenzó diciendo que hay una bienaventuranza para el que oiga las palabras de este libro, siempre y cuando oigamos bien. Y oír bien no significa que oímos bien la lectura o las predicaciones, no, sino que oímos y actuamos correctamente en consecuencia. Importante. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. El tiempo se está acabando. Es importante estar listos para todo lo que viene por delante. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nuestro texto continúa, ya lo siguiente que veremos será en el versículo 11, con la ayuda del Señor,
Y tendremos que hablar allí de la segunda bestia, la bestia que surge de la tierra, que es conocida también como el falso profeta. Y ahí hay bastante temas importantes que tendremos que tratar con la ayuda del Señor. En todo caso, muchas gracias por su atención también y su compañía en este tiempo de estudio bíblico, y les deseo una vez más que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.